Imagínate esta escena: Saúl, el rey más poderoso de Israel, temblando de rabia mientras escucha cantos que comparan sus logros con los de un joven pastor. Como una emoción aparentemente pequeña puede derrumbar a un líder elegido por Dios. Esta no es solo una historia bíblica, es un espejo de lo que vivimos hoy cuando sentimos que alguien amenaza nuestro lugar, nuestro reconocimiento o simplemente nuestra valía. La relación entre Saúl y David nos muestra cómo los celos, cuando no se confrontan, pueden envenenar incluso al corazón más favorecido. Hoy exploraremos este caso, donde la inseguridad humana choca con el propósito divino. Después de la victoria de David contra Goliat, aquel joven pastor se enfrentó al gigante con una honda y una fe inquebrantable. El triunfo fue tan sorprendente que marcó un antes y un después en Israel. El pueblo celebraba a David con cantos y júbilo. La Biblia dice en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 7, y cantaban las mujeres que danzaban, y decían: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000. Pero aquí ocurre algo crucial. Saúl no era un villano de caricatura, era un hombre real que, habiendo sido elegido por Dios, ahora sentía cómo el suelo de su identidad se movía bajo sus pies. Esas palabras que para Israel eran celebración, para él fueron el eco de sus peores temores. El texto bíblico afirma en 1 Samuel, capítulo 18, versículo 9, y desde aquel día Saúl no miró con buenos ojos a David. Esa mirada desconfiada se transformó en hostilidad. En varias ocasiones, Saúl intentó matar a David, lanzándole su lanza en arrebatos de furia. Mientras tanto, David actuaba de forma desconcertante. En lugar de defenderse o contraatacar, continuó sirviendo fielmente. Mostró respeto al rey que Dios había ungido, incluso cuando éste buscaba su vida. Este conflicto no solo fue político, fue profundamente humano. El corazón de Saúl, en lugar de descansar en su elección divina, se dejó atrapar por la comparación. Lo que comenzó como un canto de victoria se convirtió en el detonante de una obsesión destructiva. Los celos de Saúl hacia David no fueron un simple arranque emocional. La Escritura los muestra como un patrón que se alimentó día a día. Para entenderlo, observemos 3 elementos: comparación, temor e inseguridad. La comparación fue el primer paso. Cuando Saúl escuchó: Saúl hirió a sus miles y David a sus 10,000, su mente comenzó a medir su valor con la vara ajena. Esta trampa sigue vigente. Un compañero recibe un ascenso y un familiar logra algo que nosotros anhelamos. Y surge la pregunta: ¿y yo? ¿Por qué no a mí? La Biblia advierte en Gálatas 6:4. Así que cada uno someta a prueba su propia obra, y entonces tendrá motivo de gloriarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Saúl olvidó esto y cayó en el juego destructivo de la comparación. El segundo elemento es el temor. 1 Samuel 18:12. Mas Saúl estaba temoroso de David, por cuanto Jehová estaba con él, y se había apartado de Saúl. No era miedo físico, sino existencial, el terror a perder relevancia, autoridad e identidad. Aquí debemos notar algo crucial. Dios no abandonó a Saúl de repente. Fue un proceso donde las decisiones de Saúl lo fueron alejando de la fuente de su seguridad. Mientras David buscaba a Dios en cada cueva, Saúl buscaba controlar lo incontrolable. El tercer elemento es la inseguridad. En lugar de apoyarse en que fue Dios quien lo eligió como rey, Saúl dudó de su valor. No confió en que el propósito divino era más grande que las opiniones humanas.
Dios le dio advertencias indirectas, mediante principios bíblicos, como le dijo a Caín en Génesis 4:7, si bien hicieres, no serás enaltecido, y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo, y tú te enseñorearás de él. El problema no era David, el problema estaba en el corazón de Saúl. Psicológicamente, Saúl experimentó una transición peligrosa de la tristeza legítima a la hostilidad enfermiza. Santiago capítulo 1, 14-15. Sino que cada uno es tentado cuando de su propia subconsciencia es atraído y seducido. Entonces la subconsciencia, después que ha concebido, da a luz al pecado, y el pecado, siendo consumado, da luz a su muerte. El contraste con David es revelador. Mientras Saúl era dominado por sus celos, David cultivó confianza en Dios. En 1 Samuel, capítulo 24, versículo 6 dijo: Jehová me guarde de hacer tal cosa contra mi Señor, el ungido de Jehová. Su seguridad no estaba en la aprobación humana, sino en el propósito divino. La lección es clara. La comparación nos roba identidad, el temor nos encierra en ansiedad, y la inseguridad nos lleva a dañar relaciones, pero la confianza en Dios ofrece un antídoto poderoso. Esta historia bíblica se repite hoy en escenarios cotidianos. Los celos siempre empiezan en lo pequeño, como ocurrió con Saúl. Por ejemplo, en el trabajo. Imagina esto: llevas años en una empresa trabajando con dedicación. De pronto llega alguien nuevo con ideas frescas y recibe el proyecto que querías. La tentación de sentirte amenazado es real. Puedes elegir el camino de Saúl, sabotear, quejarte, o el de David, seguir sirviendo con excelencia. En la familia, como en la historia de José y sus hermanos, los celos fraternales son comunes. Un hijo siente que los padres prefieren a su hermano, o un cónyuge envidia los logros de su pareja. El patrón de Saúl se repite cuando permitimos que la comparación envenene relaciones que deberían ser de apoyo. Ejemplo 3. En la comunidad, en redes sociales o grupos sociales, vemos cómo otros reciben reconocimiento que deseábamos. La tentación de menospreciar sus logros o exagerar sus defectos es la misma que enfrentó Saúl. El antídoto bíblico es el contentamiento. Filipenses 4:1 dice: He aprendido a contentarme, cualquiera que sea mi situación. No es conformismo, sino confianza en la provisión divina para cada etapa. ¿Cómo lo podemos aplicar prácticamente? Reconocer la emoción temprano. Cuando sientas ese nudo en el estómago, al ver el éxito ajeno, nómbralo. Estoy sintiendo celos. Esto le quita poder. Orar con gratitud específica. En lugar de Señor, ayúdame con mis celos. Prueba: gracias por bendecir a X persona. Ayúdame a celebrar sus dones. 3. Recordar tu llamado único. Saúl olvidó que su valor venía de Dios, no de sus logros. Nosotros debemos recordar que no competimos por aprobación. 4. Practicar celebración intencional. Felicita genuinamente a quien logra algo. Rompe el ciclo de comparación con acción contraria. Proverbios 14:30 lo resume: el corazón apacible es vida de la carne, mas la envidia es carcoma de los huesos. La envidia desgasta, la confianza de Dios da vida. La historia de Saúl y David nos recuerda que los celos no distinguen entre reyes y plebeyos, atacan donde hay inseguridad, pero también nos muestra que hay otro camino, el de la confianza en que el plan de Dios es suficiente para nosotros. Ahora quiero preguntarte, ¿hay alguna relación en tu vida donde los celos hayan comenzado a nublar tu perspectiva?
un compañero de trabajo, un familiar, un amigo cuyo éxito te cuesta celebrar. Déjame tu reflexión en los comentarios. Y si este análisis te ayudó a ver con nuevos ojos esta historia milenaria, suscríbete a Psique Bíblica, donde la mente y la fe se encuentran.